Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. El Dr. McGee, autor de este estudio bíblico, dijo que su preparación para enseñar Éxodo fue una de las experiencias más gratificantes de su vida. Espero que usted se haya sentido así también durante nuestro recorrido. Bienvenido a través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Ahora iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, continúate haciéndote real a nosotros mientras buscamos conocerte mejor y más a fondo. Abre los ojos de nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 38 de Éxodo. Vamos a proseguir nuestro estudio con el versículo 8. Leamos. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos de los cuales se habla aquí eran hechos de bronce muy pulido y brillante. En realidad las mujeres no han cambiado nada. También acostumbraban llevar espejos en aquel entonces. La fuente era hecha de estos espejos. Y el espejo, amigo oyente, representa la palabra de Dios. Es la Biblia que enseña al creyente su necesidad de limpieza. Y la fuente estaba allí precisamente con ese propósito, para el lavamiento. Tenemos hoy lo mismo hoy en día en nuestros cuartos de baño. Hay un espejo y bajo el espejo está el lavamanos. El espejo no hace desaparecer el polvo y la ley no nos puede salvar del pecado. Se puede frotar el espejo todo lo que se quiera y todavía está el polvo allí. Pero hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de este capítulo 38 de Éxodo. Hizo asimismo el atrio. Del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte, cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. El lino torcido habla de la humanidad de Cristo y realmente separó al hombre de Dios. Un supuesto dirigente cristiano escribió en cierta ocasión un artículo en el cual decía que todo lo que era necesario para lograr la paz en el mundo era seguir las enseñanzas de Jesús, aún negando la deidad de Cristo. Bueno, eso no es verdad. No puede haber ninguna paz para el hombre aparte de la sangre derramada por Cristo Jesús. Aquel cerco de lino torcido impedía la entrada hacia Dios. Amigo oyente, no es la vida de Cristo la que nos salva. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Cuando hay predicadores que afirman falsamente ser ortodoxos y que dan un mensaje como ese, no es extraño que haya tanta confusión en el mundo hoy en día. La palabra de Dios es como un libro en cuadros. Si usted simplemente mira los cuadros y lee su palabra, puede entender que ni la vida ni las enseñanzas de Jesucristo le pueden salvar. En primer lugar, usted ni se aproxima al nivel de la vida ni de las enseñanzas de Jesucristo. Es una tontería parlotear ese tipo de enseñanza. Esto ha sido predicado excesivamente por el modernismo ya por muchos años y ha causado que nos encontremos en tantos apuros hoy en día. Ya es hora que alguien hable claro en cuanto a esto. Las enseñanzas de Cristo no pueden salvar a nadie, amigo oyente. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección es lo que puede salvar al pecador. Las basas del tabernáculo propiamente dicho eran de plata, pero las basas del cerco eran de bronce. El bronce, como ya hemos visto, es un metal que representa el juicio. Una descripción de Cristo en Apocalipsis 2:18 dice que tenía sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos dice que la cuestión del pecado debe ser juzgada. El hombre debe reconocer que es pecador y acudir a Dios mediante Cristo. Sin embargo, los capiteles de las columnas y las molduras eran de plata, y la plata es el metal que significa la redención. El cerco del atrio impedía la entrada al hombre, pero Dios hizo un camino para que pudiera entrar.
Encontró una manera de juzgar el pecado y proveyó una redención para el hombre para que pudiera ser vestido de la justicia de Cristo. ¡Qué cuadro! Usted puede mirar el tabernáculo y recibir el Evangelio. Dios nos lo ha dado en forma de cuadro. Ahora había una entrada al atrio. El hombre no escalaba el cerco. Tenía que pasar por la entrada. El versículo 18 dice, la cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Todo el material y el color habla de la persona de Cristo. Ya hemos estudiado esto, pero no sería malo repetirlo. El azul habla del hecho de que Él vino del cielo como deidad. El carmesí habla de su humanidad y la sangre que derramó por todos los hombres. El azul y el carmesí combinados hacen una púrpura que habla de su majestad. Él nació rey de los judíos. Ahora la entrada era tan alta como el cerco. Este cerco era de 2,5 metros de altura y sería difícil aún para un jugador de baloncesto mirar por encima. No se podía pasar al atrio sino solamente por medio de esta entrada. Era una entrada ancha, lo suficientemente ancha como para dar entrada a cualquier pecador, pero era el único camino por el cual uno podía entrar. Cristo ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino únicamente por medio de Él. Bueno, la entrada al atrio era el camino. Cristo también dijo que si se va a adorar a Dios, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, no es que queramos ser duros, pero la verdad es que usted, amigo oyente, no adora a Dios en una iglesia modernista. Debe adorarle en verdad. No le es posible negar la deidad de Cristo, ni el hecho de que Él murió por usted y a la vez adorarle. Lo que hace en verdad es insultar a Dios. Sería mucho mejor que muchos de los llamados cristianos no asistieran a ninguna iglesia. Su propia condición no es buena. Tampoco lo es la de la iglesia a la cual asisten, e insultan al Señor Jesucristo. Ahora permítanos dirigir su atención a la pregunta en cuanto al israelita individual. La nación de Israel es llamada hijo. Dios nunca llamó al individuo hijo. La pregunta se hacía y todavía se hace hoy, ¿quién es judío? ¿Es judío uno que ha nacido judío o le hace judío su religión? En el Antiguo Testamento le era necesario ser nacido así para poder ser judío. Ahora Dios ha dado una provisión para que todos puedan ser redimidos, sean judíos o no, lo que significa que cada individuo debe renacer. Veamos ahora el costo del tabernáculo. Leamos los versículos 25 y 26 de Éxodo 38. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1,775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Estas son las medidas, y no le podemos decir qué significan, pero no es importante que lo sepamos. Lo importante es el mensaje espiritual. Los judíos trajeron plata porque era el metal de la redención. Cada israelita tenía que ser redimido para ser aceptado. Nosotros hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Cristo, la cual es más preciosa que la plata o el oro. Ahora bien, cada individuo israelita no era salvo. Solo un remanente de la nación fue salvo. De la misma manera, no todos los miembros de las iglesias hoy en día son salvos. Solamente unos pocos se salvan. Un hombre rico, miembro de una iglesia, confesó que por muchísimo tiempo él y su esposa habían estado jugando a la iglesia. Dijo él, nos sentamos con los otros hipócritas. Ninguno de nosotros éramos renacidos, simplemente fingíamos ser cristianos. Antes de la puesta del sol nos emborrachábamos. Y amigo oyente, muchos viven así como este hombre vivía. Pero Dios nos dice que tenemos que ser redimidos para ser aceptables delante de Él. Leamos ahora el versículo 27 de Éxodo, capítulo 38. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Las basas fueron hechas del dinero de redención. Aquí es donde el tabernáculo propiamente dicho fue puesto. Se apoyaba sobre plata, se apoyaba sobre la redención. Y cada individuo tendrá que aceptar personalmente la redención que hay en Cristo Jesús. Usted, amigo oyente, tiene que pagar el precio de la redención. Ahora, ¿cuál es el precio? Para usted, la única condición es que debe tener sed. ¿Quisiera usted beber el agua de la vida? Es gratis. La salvación es gratis, pero no es barata. Le costó a Dios todo. Dio al mundo su Hijo único para morir en la cruz y pagar así el precio de nuestra redención.
Somos redimidos por la sangre de Cristo. En el desierto, la redención fue impuesta a la nación de Israel, pero al entrar ellos en la tierra, si querían ser contados con los redimidos, tenían que pagar el precio de la redención. Gracias a Dios que ya ha sido pagado el precio por nosotros. No cuesta ningún dinero, no tiene ningún precio, pero usted debe tener sed de ella. Amigo oyente, ¿quiere usted ser salvo? ¿Reconoce usted que le falta algo y que es pecador? Entonces venga, el precio ya ha sido pagado. Cristo ya ha derramado su preciosa sangre por usted. Le permite venir a Dios y ser aceptado por Él mediante Cristo. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 38 del libro de Éxodo. Nos encontramos ahora en el capítulo 39. En este capítulo veremos las vestiduras del ministerio y los ornamentos del sumo sacerdote. El efod, el pectoral, el manto y la túnica, la mitra, etc. Todo esto es visto y aprobado por Moisés. Aarón era el sumo sacerdote y todas las vestiduras que él llevaba hablaban de la persona de Cristo. Ya nos han dado el modelo para estas vestiduras. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 39 de Éxodo. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estas vestiduras son llamadas sagradas. Estaban tejidas de un modo bastante raro. Ninguna de las vestiduras del sumo sacerdote era ordinaria o simple. En este capítulo también son llamadas vestiduras de gloria de hermosura. Se le da gran énfasis a la mitra que Aarón llevaba en su cabeza con la inscripción Santidad a Jehová. Fundamentalmente se vistió Aarón de la misma ropa que los otros sacerdotes llevaban. Llevaba una vestidura de lino blanco sobre algo como pantalones porque su desnudez no debía ser revelada, aunque al parecer servían descalzos en el tabernáculo. En el gran día de la expiación, cuando Aarón llevaba la sangre al lugar santísimo, ponía a un lado todas sus vestiduras de hermosura y de gloria y llevaba solo las vestiduras simples de afuera. El lino blanco que llevaban los sacerdotes habla de justicia. Y el profeta Isaías nos dice en su profecía, capítulo 52, versículo 11, «Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová». Dios todavía dice esto. No creemos que Dios use a un predicador pecaminoso, ni a un maestro pecador, ni a un laico que peca, no importa lo brillante o talentoso que sea. No hacen nada para Dios, porque Él no aceptará su obra. Están edificando con madera, heno y hojarasca. Debemos ser vestidos de la justicia de Cristo y luego vivir una vida que apoye eso. Esta es la lección que nos enseñan estas vestiduras básicas. Es interesante notar que cuando Aarón entraba en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo, ponía a un lado sus vestiduras de gloria y de hermosura. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él no puso a un lado su deidad, pero sí desechó las vestiduras de gloria y de hermosura. Puso a un lado sus prerrogativas como Dios. Hizo a un lado la gloria Shekinah y vino a la tierra como un ser humano. Nació un bebé. Y el hombre no está buscando un bebé, sino un rey. Luego se ofreció como sacrificio por el pecado. Murió en su humanidad. Dios no murió en una cruz. Y aquellos que creen que Dios murió, nos gustaría preguntarles, ¿qué significa la muerte? Cuando Jesucristo murió en la cruz, quedó separado de Dios, eso es verdad. Hubo un rompimiento en la deidad, esto es seguro. Cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Pero aún en ese momento, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Este es un misterio, amigo oyente, y no podemos penetrarlo, aunque hay muchos teólogos que han escrito mucho en cuanto a esto, pero tampoco ellos han podido penetrar este asunto. Estas vestiduras de hermosura y de gloria realmente eran bellas. El sumo sacerdote era brillante y lleno de colorido, algo así como lo es la especie masculina del mundo de los pájaros. Llevaba el efod, que tenía 2 piedras, una en cada hombro, con 6 de los nombres de las tribus en una piedra y 6 en la otra. Eso hablaba de la fuerza y habilidad o capacidad de nuestro Señor. Cuando una oveja se pierde, nuestro gran Salvador la busca, la pone en sus hombros y la trae de nuevo al redil. Gracias a Dios que tenemos a un Salvador que nos puede poner en sus hombros y traernos sin peligro al redil.
Hebreos 7:25 dice que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El sumo sacerdote también llevaba un pectoral, que era como un chaleco. Tenía 12 piedras preciosas, y así era una cosa de gran belleza. Al parecer, tenía también un tipo de bolsillo donde ponían el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim tenían algo que ver con la predicción del futuro. La Biblia no nos dice cómo funcionaban. Estas piedras bellas en el pectoral hablan del hecho de que Cristo nos lleva hoy en día en su corazón. Nos ama. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas piedras describen su gran amor por nosotros. Ahora, en el manto del efod estaban las campanillas de oro y las granadas, para que cuando el sumo sacerdote estuviese sirviendo, se pudiera oír sonar las campanillas cuando entraba en el lugar santo. La granada habla de la vida fructífera del creyente. Las campanillas hablan del testimonio de esa vida. Cuando el sacerdote estaba en el lugar santo, los israelitas podían decir, bueno, está allí en el lugar de adoración sirviendo por nosotros. Sabemos que está allí porque podemos oír sonar las campanillas. Eso debe atraernos a la persona de Cristo, amigo oyente, pero francamente no oímos sonar muchas campanillas los domingos por la mañana. Cuando una persona puede llegar a la presencia de Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios, entonces podemos decir que ha sonado la campanilla. Amigo oyente, si alguna actividad cristiana no le permite a usted oír las campanillas de vez en cuando, debe entonces involucrarse en otra actividad cristiana. Ahora, a veces uno cree que oye sonar las campanillas cuando en realidad no suenan. Eso es la cosa más mala que puede sucederle a uno en todo el mundo. Escuchar las campanillas del sumo sacerdote era una experiencia maravillosa. ¿Qué cuadro dan las vestiduras del sacerdote? La mitra en su cabeza decía, Santidad a Jehová. Esto habla de la santidad y tiene que ver con la vida interior. Pero lo importante es que significa que el sumo sacerdote se ha entregado completamente a la obra del ministerio. Santo significa cualquier cosa que se ha separado para el uso de Dios. Ahora quisiéramos decir algo especialmente a los predicadores. Hay muchísimas personas que quieren que el predicador haga de todo lo que hay debajo del sol. Quieren que sea sociable, que les dé palmaditas y que hasta sirva de niñera, tanto como de predicador. No es extraño entonces que haya muchos predicadores que sufran de una crisis nerviosa. Muchos predicadores no son nada menos que nodrizas para una congregación de bebés en Cristo. Al predicador que se para en el púlpito hoy en día, le debe ser posible llevar la mitra Santidad a Jehová. Eso es. Debe tener tiempo para preparar un mensaje. Debe tener tiempo para pasar tiempo en oración. Es sorprendente que sean tantos los que confían al predicador que salga los sábados en la noche. Aquel día debe ser su día para meditar y prepararse. Una vez un anciano dijo a un predicador, le agradezco cuando viene a visitarme, pero déjeme decirle lo que me gustaría que usted hiciera. Me gustaría que pasara el tiempo preparando un mensaje en lugar de visitarme. Mis negocios son difíciles para mí hoy en día y me canso y a veces estoy muy desalentado. Cuando yo llego a la iglesia los domingos, quiero escuchar algo que venga de Dios. Necesito ayuda y espero que usted pase el sábado preparándose para que yo pueda escuchar algo del cielo, los domingos por la mañana y por la noche. Amigo oyente, creemos que este hombre tenía derecho de decir eso. Amigo oyente, necesitamos reconocer el hecho de que los predicadores deben llevar la mitra. Sin ella, nuestro ministerio para el Señor no será eficaz. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 39 de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo final, el capítulo 40. En este capítulo, Dios manda a levantar y a ungir el tabernáculo. Aarón y sus hijos deben ser santificados y una nube cubre el tabernáculo. En este capítulo se está levantando el tabernáculo. Queremos considerar una sola cosa porque ya hemos considerado el mobiliario y las vestiduras del sacerdote. Cuando Moisés mandó levantar el tabernáculo en el campamento de Israel, algo asombroso sucedió. Leamos los versículos 34 al 38 de este capítulo 40 de Éxodo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba.
porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Cuando el apóstol Pablo trata de identificar a los israelitas en el libro de Romanos, él dice, ¿quiénes son israelitas? Una de las cosas que los puso aparte de las demás gentes era la gloria Shekinah. Así lo dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas fueron los únicos que disfrutaron de la gloria de Dios, es decir, la presencia visible de Dios. Ella los guiaba a través del desierto. La nube se elevaba en la mañana si tenían que viajar en ese día. Si no se elevaba, los israelitas debían quedarse en el campamento. No trataban de viajar en ese día. Nunca viajaban según su propia sabiduría ni juicio. No votaban en cuanto a si debían viajar o no, y Moisés tampoco hacía la decisión. La nube decidía el asunto. A veces decimos en nuestras iglesias que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué le parece la iglesia suya? ¿Es Cristo la cabeza de su iglesia? ¿Estamos siguiendo la nube hoy en día o metemos a un hombre en la junta directiva de la iglesia por razón de que es un buen negociante? Se oye decir a las personas hoy, quiero hablar con mi pastor en cuanto a este problema, quiero decirle lo que debe hacer. No somos peritos en aconsejar a las personas en cuanto a lo que deban hacer. No podemos resolver los problemas maritales de todos. Existe una columna de nube hoy en día, pero la mayoría no la ve. Es el Espíritu de Dios. Él debe ser quien nos guía para que sepamos lo que sea la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo descuidamos esto a veces? Siempre estamos acudiendo a algún humano o a algo fuera de Dios para recibir ayuda. Necesitamos predicadores, maestros y laicos que sean llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos los que le hagan caso a la palabra de Dios y que quieran hacer la voluntad de Dios. No hay una nube visible sobre la iglesia hoy en día, pero el Espíritu de Dios quiere y puede ayudarnos y guiarnos. Y esto, amigo oyente, concluye nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. Principiamos con la tenebrosidad de los ladrillares de Egipto y terminamos con la presencia gloriosa del Señor en el tabernáculo. Fue su presencia lo que guiaba a los israelitas por el desierto. Y Dios quiere librarle a usted, amigo oyente, de la tenebrosidad de la esclavitud del pecado y traerle a la gloria de su presencia y al mismo centro de su voluntad, donde Él puede guiarle. ¡Qué libro más maravilloso es Éxodo! Dios nos guía de Egipto para traernos a una buena tierra. Le aconsejamos, amigo oyente, para su propio beneficio espiritual, que lea una vez más todo el libro de Éxodo. Y diríamos que el versículo clave de este libro se encuentra en el capítulo 20, versículo 2, donde leemos, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Es nuestra oración que Dios haya sacado su alma de la esclavitud del pecado y le haya trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Dios mediante, en nuestro próximo programa, retornaremos al Nuevo Testamento para dar inicio al estudio del Evangelio según San Marcos. Contamos como siempre con su fiel y amable sintonía. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. a través de la Biblia.org/notas.